María nació el 30 de abril de 1662 en el Palacio de St. James de Londres. Su padre era Jacobo II de Inglaterra, de la Casa Real de los Estuardo. La madre de María era Anne Hyde, la primera esposa de James. Ana murió en marzo de 1671. El rey Jaime heredó el trono tras la muerte de su hermano Carlos II en febrero de 1685. Carlos no dejó herederos, y esta sucesión no fue directa, ya que en vida de Carlos, Jaime se convirtió al catolicismo en 1668. Desde la Reforma Inglesa y sucesos como la conspiración de la pólvora de 1605, los católicos habían sido vistos con recelo en Inglaterra. En 1679, un grupo de políticos logró convencer al Parlamento de que excluyera a Jaime de la sucesión a causa de su fe, pero su hermano lo mantuvo en la sucesión natural. Una de las condiciones para su reincorporación fue que Jaime se asegurara de que María y su hermana menor, Ana, nacida en 1665, fueran educadas como protestantes. La joven María tenía una figura agraciada, con su largo pelo oscuro, ojos marrones y una tez blanca y suave. María era un poco más alta que la media y bailaba bien, alentada por Carlos II para asegurarse la buena voluntad de sus súbditos protestantes. María se casó con su primo Guillermo, príncipe de Orange, el 4 de noviembre de 1677. Guillermo era un protestante holandés, no muy querido. Era bajo, más pequeño que su esposa, con curvas, nariz aguileña y dientes negros, y su carácter no mejoraba por ser taciturno y sin humor. Al enterarse de que iba a casarse con él, María lloró durante un día y medio. Pero con el tiempo, la pareja acabó construyendo un fuerte vínculo. María era una esposa afectuosa y cariñosa, mientras que William tenía amantes y abundaban los rumores de que su gusto también se extendía a los hombres jóvenes. Cuando su padre subió al trono, María se convirtió en su heredera y siguió siéndolo, ya que la segunda esposa de Jaime, María de Modena, tuvo mala suerte en el parto y todos los hijos de la pareja murieron jóvenes. La situación cambió radicalmente el 10 de junio de 1688, cuando Jacobo y María tuvieron un hijo, Jacobo Francisco Eduardo. Seguramente sería educado como católico, al igual que sus padres. Y esto preocupaba mucho a muchos en el Parlamento. Corrían rumores de que Jaime planeaba volver a convertir a Inglaterra en un país católico. Y aunque no había muchas pruebas concretas de esta intención, el rey alimentó las sospechas, nombrando católicos en muchos puestos importantes de poder. Jaime era también demasiado autoritario para el gusto de algunos políticos, ignorando leyes, aplicando mal otras, e incluso destituyendo al Parlamento, como en noviembre de 1685. Aunque muchos estaban dispuestos a esperar a que el rey muriera de muerte natural y fuera sustituido por la protestante María, el nacimiento de Jacobo Francisco Eduardo lo cambió todo. Un grupo de 7 destacados protestantes buscó una solución en el extranjero. Guillermo de Orange era una elección obvia para sustituir a Jacobo II. Era protestante, nieto de Carlos I, y por supuesto, estaba casado con María. Además, a pesar de las recientes guerras navales, Gran Bretaña y los Países Bajos eran aliados naturales contra la Francia católica, el país dominante en el continente. Quizá más motivado por las posibilidades militares que por otra cosa, Guillermo aceptó la invitación de los protestantes ingleses y se lanzó a la invasión. El holandés y un ejército de hasta 21,000 hombres desembarcaron en Devon, Inglaterra, el 5 de noviembre de 1688. Abandonado por algunos de sus aliados más cercanos y sin saber qué hacer, Jaime intentó huir, pero fue capturado. Guillermo permitió entonces que su suegro abandonara Inglaterra sin ser molestado. El rey depuesto se marchó entonces a Francia para reunirse con su familia. El trono inglés quedó vacío y el Parlamento registró la abdicación como ocurrida el 23 de diciembre de 1688, cuando Jaime abandonó la costa inglesa. Los siguientes pasos fueron un poco más complejos. La Cámara de los Comunes quería un gobierno conjunto entre Guillermo y María.
La opinión de María era que Guillermo debía gobernar como regente de su padre. Ella no ambicionaba gobernar sola. La Cámara de los Lores, por su parte, quería que María gobernara sola y preservar así la línea natural de sucesión. Sin embargo, Guillermo no se conformaría con un papel menor y amenazó con retirarse, dejando tras de sí el caos. Así que el 13 de febrero de 1689, el Parlamento decretó que la pareja gobernara junta, aunque en la práctica fuera Guillermo quien ejerciera los poderes soberanos. María gobernaba formalmente, pero solo durante los periodos en los que Guillermo estaba ausente del reino. Guillermo III y María II fueron coronados en la abadía de Westminster el 11 de abril. Su reinado conjunto suele denominarse simplemente como el reinado de Guillermo y María. Esta ascensión marcó la Revolución Gloriosa, ya que hubo poca violencia y se preservaron las tradiciones del reino. A continuación, el Parlamento se aseguró de participar activamente en un nuevo sistema de gobierno, lo que supuso el inicio de una monarquía constitucional. Así lo estableció la Declaración de Derechos del 16 de diciembre de 1689. Se otorgó al Parlamento la máxima autoridad en los ámbitos fundamentales de la aprobación de leyes y la recaudación de impuestos. En lo sucesivo, ningún monarca podía mantener su propio ejército permanente. Solo el Parlamento podía declarar la guerra y todo nuevo monarca debía jurar en su coronación defender la Iglesia protestante. Por último, ningún católico o persona casada con un católico podía volver a ser rey o reina. En 1689, Jaime II intentó sin éxito regresar del exilio y recuperar su trono, invadiendo la Irlanda católica, pero fue derrotado por Guillermo en julio de 1690. Correspondió a los jacobitas intentar restablecer a los Estuardo a través del hijo de Jacobo II, y esta revuelta duró todo el siglo XVIII. Guillermo se convirtió en rey solo para reinar. Poco después, mostró sus verdaderos objetivos cuando involucró a Inglaterra en el conflicto contra Francia, que se conoció como la Guerra de los 9 años, de 1688 a 1697. La guerra no supuso ningún beneficio para ninguno de los dos bandos. Había sospechas sobre Guillermo, porque no era inglés, y sus modales no le favorecían. Por estas razones, María se convirtió en la monarca popular. Después de 3 reinas extranjeras y católicas sucesivas, los ingleses tuvieron por fin una reina inglesa protestante de su agrado. Pero tras el regreso de Guillermo de la guerra, María pasó a un segundo plano. María se dedicó entonces a sus 3 intereses principales: la jardinería, el coleccionismo y la mejora del estado moral de sus súbditos. Para ello, redujo la prostitución, la embriaguez, los juramentos y la falta de respeto a los domingos. También desempeñó un papel activo en la decisión de nombramientos importantes en la Iglesia de Inglaterra. La imagen piadosa de María funcionó bien con los protestantes, pero jacobitas y católicos señalaron su pecado de romper el 5.º mandamiento e ir en contra de los deseos de su padre. Los enemigos de María sugirieron que su falta de hijos era un castigo de Dios. En 1689, Guillermo y María compraron Nottingham House en los suburbios de Londres y la convirtieron en el Palacio de Kensington. Se convirtió en la residencia real favorita de la pareja. La reina también supervisó los nuevos jardines de su residencia campestre, el Palacio de Hampton Court. El matrimonio real duró, aunque no estaban muy enamorados. Hacían un buen equipo políticamente. María representaba la continuidad de la línea Estuardo, la nacionalidad inglesa y la piedad, mientras que Guillermo representaba el poder militar protestante. Como dijo el propio rey, él debía ganarse a los enemigos y ella a los amigos. Un gran problema para la pareja fue la falta de herederos. Solo tuvieron 3 hijos nacidos muertos. María contrajo la viruela en diciembre de 1694 y murió en el Palacio de Kensington el 28 de ese mes. La difunta reina fue enterrada en la abadía de Westminster. Guillermo estaba consternado por la muerte de María con solo 32 años y se negó a volver a casarse.
Cuando ofreció formalmente las condolencias de los diputados en el Parlamento, el rey estaba tan embargado por la emoción que fue incapaz de responder. Tras la muerte de Guillermo III, sin heredero, en marzo de 1702, Ana, hermana de María, se convirtió en reina y reinó de 1707 a 1714. Ana fue la última de los monarcas Estuardo y le sucedió Jorge I de la Casa de Hannover.